En una pretasación, ¿qué decirle a la propietaria que no sabe cuántos metros cuadrados tiene su casa? Bueno, respondiendo franco, nosotros no tomamos la palabra del propietario en una pretasación para hacer la carpeta de tasación posta. Como dije recién, el proceso nuestro es pretasación, tasación. En la pretasación, que tomamos la data de toda la propiedad, le pedimos una copia de la escritura, que en ese momento en general dice, pará que no sé dónde está, bueno, buscala tranquilo y después me la pasás por WhatsApp. Si no me la pasás, no voy a tasar la propiedad. ¿Por qué? Porque si no te muestran la copia de la escritura, que eso vos te lo tendrías que pedir antes para en la visita de pretasación que ya te tengan la copia de la escritura lista. Si no te tienen la copia, lo escaneas con el celular, 2 minutos, pin pin, y te llevas una copia en el celular de toda la escritura, incluida la última página con los sellitos, porque ahí está el número de matrícula, que es lo que vas a necesitar para pedir los informes de dominio de la propiedad. Eso es clave porque muchas veces los metros cuadrados de la vida real, que eso es lo que vos estás viendo, no son los mismos que los metros cuadrados que figuran en la escritura. Y la escritura prima sobre la realidad en muchos casos, no en todos, pero a veces pasa. Y acá viene una anécdota muy buena que nosotros tuvimos hace poco, que es que un reglamento de copropiedad decía en una de las cláusulas que el gobierno de la ciudad en el año 72 o algo así había dictaminado que se podía demoler la mitad del PH a disposición del gobierno de la ciudad. Yo cuando leí ese reglamento dije, a la mierda, esta propiedad no se la vamos a vender a nadie, porque esto claramente lo tenés que contar. Y cuando encontramos a alguien que lo quiso comprar y leyó el reglamento y no pasó nada, y leyó que se podía llegar a demoler en algún momento, ¿por qué? Porque si fue en el año 72 y estamos en el 2021, hace, no sé, 50 años, probablemente no se demuela nunca, a pesar de que el gobierno de la ciudad lo dijo hace 50 años, porque si pasaron 50 y no se hizo, probablemente no se haga nunca. Pero eso lo tenés que saber. Y ese ejemplo, por ejemplo, es el reglamento que lo tendrías después de la tasación, pero en la pretasación vos tenés que llevarte copia de los documentos de los propietarios, DNI, de todos los propietarios. Esto parece una boludez, pero no es ninguna boludez, porque ¿qué pasa? El otro día, otro ejemplo real que también ha sucedido. Y nosotros mismos cometimos este error y lo confieso como algo de que violamos nuestro propio protocolo, nuestra propia regla que tenemos para hacer la pretasación y la tasación. No se pidió al momento cero los documentos de los propietarios. Se pidió una copia de la escritura nada más. En la copia de la escritura decía que los propietarios eran 4 argentinos, fulanos de tales, con 4 documentos de identidad, número, lo que sea, y avanzó el proceso. De los 4 propietarios, 3 vivían en Buenos Aires, 1 vivía en el exterior. ¿Está bien? Algo así. Esta persona que vivía en el exterior no estaba comunicada con nosotros, sino que estaban los 3 que vivían en Buenos Aires. Uno de estos 3 tenía un poder del que vivía en el exterior. ¿Qué terminó pasando? El que vivía en el exterior ya no tenía documento, porque no tenía nacionalidad argentina, porque se había ido como hace, no sé, 30 años o algo así, y nunca había renovado el documento y no pretendía volver a Argentina a hacer el trámite de un nuevo documento. Entonces no tenía documento, no quería venir a Argentina, la que quedaba era hacer una venta a extranjero no residente, tampoco lo quería hacer, bueno, caos, descontrol, y todo eso pasó porque en el momento cero no le pedimos la copia del documento a los propietarios. Entonces, acá, Franco, vamos a responder tu pregunta. ¿Qué decirle a la propietaria que no sabe cuántos metros tiene su casa? Eso no, o sea, la propietaria no tiene por qué saberlo. Vos tenés que exigir la copia de la escritura y la copia de los documentos para, en base a eso, hacer la pretasación. Si no te dan los documentos o no te dan la escritura, listo, nosotros no vendemos la propiedad, que la venda otro. ¿Cuántos inmobiliarios hay? 15.000 en Capital Federal. ¿Cuántas propiedades se venden? 1.500 por mes. Por lo tanto, tenés de sobra para elegir inmobiliario si querés elegir a otro. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en una venta donde nos quieren dar una propiedad en la venta y nosotros estamos diciendo hasta que no salga la declaratoria de herederos nosotros no vamos a mover un pelo. Y la discusión con los propietarios es, pero andá publicándola, que me dijeron que a fines de abril, principio de mayo ya va a salir la declaratoria. Bueno, esperamos un mes y cuando salga y tengamos la documentación en firme, publicamos la propiedad. Yo no voy a poner un peso en fotógrafo, en plano, en visita virtual, en el video con drone, en la mar en coche, en súper destacado en todos los portales, para que después, 2 semanas después, no se pueda vender porque no está la declaratoria de herederos, ¿se entiende? O sea, es una ridiculez que cualquier persona debiera comprender. Entonces, ese proceso de pretasación tiene que empezar con vos exigiéndole a la propietaria, en este caso, que te dé una copia de la escritura y copia de los documentos. Gracias, Franco, por la pregunta. Muy buena pregunta.